La lluvia golpeaba el parabrisas del camión como puños enfurecidos. Era una noche de finales de octubre en Buenos Aires, cuando el calor del verano aún respiraba entre las sombras, pero el cielo amenazaba con ira. André Martínez conducía por la Ruta 5, regresando de una obra en el conurbano bonaerense, sus manos enormes sobre el volante gastado de su Ford F100 blanca, más blanca que gris, de tanto polvo de construcción. A los 45 años, André parecía 10 años mayor. Su rostro era un mapa de arrugas talladas por el sol implacable y el sacrificio. Sus manos, que habían levantado miles de edificios, paredes y puentes, mostraban cicatrices de metal, hormigón y tiempo. Llevaba una camiseta de construcción manchada, botas de seguridad desgastadas y esa expresión de alguien que no había dormido realmente en años, solo había descansado entre trabajos. Tenía poco dinero, casi nada. Su único lujo era ese camión que lo llevaba de obra en obra, el cual estaba pagando a cuotas que le sacaban un tercio de su salario. Vivía en un departamento pequeño en San Justo con su hijo Mateo, de 16 años, quien estudiaba sistemas en la escuela técnica. André trabajaba 2 empleos. Durante el día en construcción, por las noches cuidaba autos en un garaje. El dinero apenas llegaba, pero André era un hombre de corazón inquebrantable. Era el tipo que paraba en la calle para ayudar a ancianas con sus bolsas. Era el que dejaba dinero extra en la mesa del mesero cuando había comida gratis. Era el que sonreía a los niños de la calle sin saber si tenía algo para darles. La vida le había enseñado que la pobreza no daba permiso para ser cruel. Esa noche estaba cansado. Había trabajado 14 horas. Sus ojos ardían, sus músculos gritaban. Su espalda amenazaba con rendirse. Solo quería llegar a casa, tomarse un café, verificar que Mateo hubiera hecho la tarea, dormir 4 horas antes de que el despertador lo llamara de nuevo a la batalla diaria. Fue entonces cuando la vio. A unos 200 metros adelante, bajo la luz errática de los faros de un auto que pasaba en dirección opuesta, André vio una figura. Una silueta clara en la carretera mojada. Estaba bajo la lluvia, descalza, con lo que parecía ser un vestido de noche azul marino, ahora completamente destrozado, pegado a su cuerpo como una segunda piel mojada. Instintivamente, André frenó. El camión chirrió, patinó un poco en el asfalto mojado. Se acercó lentamente, reduciendo la velocidad a medida que se aproximaba. Era una mujer. Estaba de pie en medio de la carretera, completamente inmóvil, como si estuviera en trance. Su cabello castaño oscuro estaba pegado a su rostro, ocultándolo parcialmente. Sus brazos colgaban a los lados, sin fuerza. Parecía un fantasma, una aparición, algo que no pertenecía a ese mundo real. André detuvo el camión a unos metros de distancia. La lluvia seguía cayendo con violencia. Apagó el motor y bajó, la lluvia empapándolo instantáneamente. Su camiseta se pegó a su pecho musculoso. Sus botas chapotearon en los charcos. «¡Señorita!», gritó sobre el ruido de la lluvia. «¿Está bien? ¿Necesita ayuda?». La mujer no se movió. Su rostro seguía oculto. Su cuerpo temblaba visiblemente. André se acercó más, con cuidado, como si estuviera aproximándose a un animal salvaje, herido, que pudiera huir o atacar en cualquier momento. «Señorita», dijo más suavemente cuando estuvo a pocos metros, «soy André. No voy a lastimarla. ¿Está bien?». Lentamente, ella levantó su rostro. André sintió como si el tiempo se detuviera. Ella tenía los ojos más verdes que había visto jamás. No un verde natural. Un verde que parecía contener océanos, historias, secretos. Sus facciones eran perfectas, casi demasiado perfectas, como si estuviera mirando a una escultura que alguien hubiera llevado a la vida. Su piel era pálida, casi translúcida bajo la lluvia, y sus labios, aunque temblaban,
eran del color de las rosas rojas. Pero lo que más lo impactó fue la expresión en sus ojos. Terror, puro, absoluto, desgarrador terror. «No me devuelvas», susurró ella, su voz apenas audible sobre la lluvia. «Por favor, te lo suplico, no me devuelvas». «¿Devolverte? ¿A dónde?», preguntó André confundido, acercándose más. Podía ver ahora que estaba llorando. Las lágrimas se mezclaban con la lluvia, bajando por sus mejillas como si fueran parte del mismo diluvio. «Están buscándome», dijo ella, mirando nerviosamente sobre su hombro hacia la carretera detrás de ella. «Vienen, siempre. Vienen. No puedo volver. Me matarán si me devuelven». Sin pensarlo, sin cuestionarse, actuando por instinto puro y compasión genuina, André extendió su mano. «Ven conmigo», dijo. «¿Estás segura? Entra al camión». Ella miró su mano como si fuera una rama ofrecida a un ahogado. Dudó por un segundo, que sintió como una eternidad. Luego, con movimiento rápido, tomó su mano y él la ayudó a subirse al camión, sus pies descalzos apenas tocando el piso mientras subía. André cerró la puerta, fue corriendo al lado del conductor y encendió el motor. El camión rugió a la vida. Él dio la vuelta en U riesgosamente y aceleró en dirección opuesta, hacia Buenos Aires. «¿Quién eres?», preguntó André mientras conducía, sus ojos moviéndose constantemente entre el camino y ella. «¿Qué pasó?». «No puedo contarte», respondió ella, temblando violentamente. «Es más seguro si no sabes, más seguro para ti». «Estás descalza, mojada, aterrada», observó André. «Y alguien está buscándote con intención de hacerte daño. Creo que ya estoy involucrado». Ella lo miró, y por un momento André vio algo diferente en sus ojos, una chispa de reconocimiento quizás, de gratitud, de sorpresa ante la bondad de un extraño. «Soy Ramona», dijo finalmente, su voz más tranquila. «Solo Ramona, solo Ramona», repitió André. «Está bien, ahora estás segura». No sabía por qué lo dijo con tanta certeza. No sabía qué estaba a punto de enfrentar, pero algo en su alma le decía que esta mujer, esta desconocida mojada y aterrada, era importante, que su vida estaba a punto de cambiar fundamentalmente. Condujeron en silencio durante media hora. André tomó una salida secundaria, entró a un pequeño pueblo llamado Flores, donde había un hotel barato que conocía, donde el dueño no hacía preguntas. Estacionó alrededor de la esquina, ayudó a Ramona a bajar del camión, envolviéndola con su propia camiseta para que no fuera tan evidente lo mojada que estaba. El recepcionista del hotel, un hombre de 60 años con un cigarrillo entre los labios, apenas levantó la vista cuando André pidió una habitación. «Efectivo», dijo el hombre, sin preguntar nada más. André pagó de su bolsillo, 300 pesos que no tenía, dinero que necesitaba para la comida de la semana. Pero no podía dejar a Ramona sin un lugar donde secarse, donde estar segura. En la habitación, pequeña pero limpia, Ramona finalmente se derrumbó. Se sentó en la cama y comenzó a llorar, sollozando con la intensidad de alguien que había estado conteniendo el dolor por demasiado tiempo. André no supo qué hacer, así que hizo lo único que sabía, acercarse sin presionarla y simplemente estar ahí. Fue al baño, encontró una toalla, la humedeció con agua tibia y comenzó suavemente a limpiar sus pies descalzos. «¿Qué pasó?», preguntó suavemente mientras limpiaba la sangre seca de sus talones. «Escapé», dijo ella finalmente entre sollozos. «Escapé de una vida que no elegí, de personas que me controlan, de un mundo de dinero y crimen y maldad». André la miró a los ojos. «¿Dinero? ¿Crimen?». Ramona respiró profundamente, como si estuviera a punto de confesar un pecado mortal. «Mi familia», comenzó,
Es muy rica, muy rica, pero el dinero viene de lugares oscuros. Mi padre, mis hermanos, todos están involucrados en negocios ilegales, narcotráfico principalmente. He vivido toda mi vida en ese mundo. Mansiones, autos de lujo, ropa de diseñador, pero todo construido sobre sangre y sufrimiento. André continuó limpiando sus pies, escuchando. Hace 3 años conocí a alguien, un abogado que trabajaba contra el crimen organizado. Me enamoré de él. Por primera vez en mi vida, alguien me veía a mí, no al dinero, y le conté todo sobre los negocios de mi familia. Él quería que testificara contra ellos. Hizo una pausa. Sus ojos se llenaron de más lágrimas. Mi padre lo descubrió. Hizo que lo mataran. Lo hizo de una forma tan brutal que ni siquiera quiero recordar. Y cuando descubrí lo que había pasado, algo se rompió dentro de mí. Decidí irme, denunciar a mi propia familia. André ahora entendía el terror. Entendía por qué estaba aterrada. ¿Y tus hermanos?, preguntó. Vinieron por mí. Hace una semana fui a una cena de gala y en medio de la noche intentaron llevarse, pero logré escapar. He estado huyendo desde entonces, usando dinero que escondí, cambiando de hoteles, de ciudades. Pero hoy cometí un error. Salí a caminar y los vi. Estaban buscándome. Corrí sin pensar. Y luego estaba en la carretera, descalza, mojada, completamente perdida. André terminó de limpiar sus pies. Sus ojos encontraron los de ella. ¿Por qué me lo dices?, preguntó. Dijiste que era más seguro si no sabía. Ramona sonrió tristemente. Porque acabas de arriesgarte por mí sin saber nada. Porque eres la primera persona en años que me ayuda sin esperar algo a cambio. Porque tus ojos son honestos. Y estoy tan cansada de mentiras que simplemente necesitaba ser honesta con alguien. Fue entonces cuando sonó su teléfono. Un teléfono que no tenía idea de qué traía. Ramona parpadeó, sorprendida, y lo sacó de la bolsa que había guardado escondida en su vestido. Era un mensaje de un número desconocido. Sabemos dónde estás. Tienes 2 horas. André y Ramona se miraron a los ojos. El tiempo se había acabado. La realidad había alcanzado la ficción, y lo que sucedería a continuación definiría el resto de sus vidas. ¿Quién es realmente Ramona? ¿Sobrevivirán a lo que viene? ¿Por qué André está dispuesto a arriesgar todo por una desconocida? Continúa en la parte 2, donde los secretos más profundos emergen. Parte 2, donde los corazones se encuentran. El mensaje en el teléfono colgaba entre ellos como una espada de Damocles. 2 horas, 120 minutos antes de que los hombres de la familia Delgado llegaran a ese pequeño hotel de mala muerte en Flores. André pensaba rápido. La adrenalina de la acción había reemplazado el cansancio de 14 horas de trabajo. Su mente, educada en solucionar problemas prácticos, en resolver crisis en obras de construcción, ahora se enfocaba en un solo objetivo: mantener a Ramona viva. Necesitamos irnos, dijo, levantándose de la cama. Ahora. ¿A dónde?, preguntó Ramona, el pánico volviendo a sus ojos. ¿Dónde puedo ir que no me encuentren? Tienen dinero, conexiones, poder. Son imparables. André la miró directamente. No son imparables, son solo hombres. Y los hombres cometen errores. Condujo el camión alejándose de la ciudad, pero no hacia la carretera principal. Conocía la zona mejor que sus propios huesos. Había trabajado en construcciones por todo el conurbano durante más de 20 años. Sabía dónde los satélites de GPS no podían rastrear, dónde los teléfonos perdían señal, dónde desaparecer era posible. Llegaron a una zona industrial abandonada en las afueras de Moreno. Casas vacías, fábricas cerradas, el esqueleto de un Buenos Aires que había sido olvidado. André conocía un lugar aquí, una casona vieja que había sido almacén,
donde un viejo amigo que trabajaba en demoliciones guardaba herramientas. Tenía un sótano profundo, fresco, invisible desde la calle. Estacionó el camión dentro, cerró la puerta metálica detrás de él. Bajaron con cuidado a la oscuridad. André encendió una linterna que encontró en la guantera. El sótano era enorme, frío, pero seguro. Había colchones viejos, agua embotellada que su amigo guardaba, una radio portátil. «Aquí estaremos seguros», dijo André, «al menos por esta noche». Ramona se derrumbó en uno de los colchones, temblando, no solo por el frío, sino por todo lo que estaba sucediendo. La adrenalina que la había mantenido viva durante una semana de huida finalmente comenzaba a desvanecerse, dejando espacio para el agotamiento, el dolor, la realidad de su situación. André fue al rincón y encendió una pequeña estufa de queroseno que encontró. El calor comenzó a llenar lentamente el espacio. Luego buscó una manta vieja, la sacudió del polvo de años y la envolvió alrededor de Ramona. «¿Tienes hambre?», preguntó. Ramona asintió débilmente. André subió al camión y regresó con una mochila. Dentro había sándwiches que había preparado esa mañana para el trabajo, una botella de agua, una manzana, comida simple, comida de un hombre que trabaja con sus manos. Ramona comió como si no lo hubiera hecho en días. Quizás no lo había hecho. Cuando terminó, bebió agua lentamente, como si aprendiera a vivir de nuevo. «¿Cuánto tiempo puedo quedarme?», preguntó ella. «Todo lo que necesites», respondió André, sentándose a cierta distancia, dándole espacio. «¿Y tu vida?», preguntó Ramona. «¿Tu trabajo? Dijiste que tenías un hijo. ¿Mateo?». André sonrió tristemente. «Mi vida es lo que es. Mi trabajo no será un problema. He faltado antes, inventaré una excusa y Mateo es fuerte, ha aprendido a serlo». «¿Dónde está su madre?», preguntó Ramona, y en la pregunta había gentileza genuina, curiosidad no intrusiva, sino empática. André miró la pared del sótano durante un largo tiempo antes de responder. «Murió cuando Mateo tenía 3 años. Cáncer. Fue rápido. 1 año desde el diagnóstico hasta que se fue. Yo trabajaba durante el día, ella estaba en la casa. Luego un día notó un bulto. Dentro de 12 meses se fue». Hizo una pausa. Su voz se volvió más suave. «Después de eso, fue solo nosotros dos. Yo trabajo 2 empleos, él estudia, hacemos la comida juntos, vemos películas los domingos. No tenemos dinero, pero tenemos eso. Tenemos historia. Tenemos amor. Eso es más que suficiente». Ramona lo escuchaba con una intensidad que André no había experimentado antes, como si sus palabras fuera agua y ella estuviera en un desierto. «Nunca tuve eso», dijo ella suavemente. «Mi madre murió cuando tenía 10 años. Mi padre se encargó de mi educación, pero fue solo para prepararme, para hacerme parte del negocio. No recuerdo haber tenido una conversación normal con él. No recuerdo risa. No recuerdo que me abrazara sin tener una agenda detrás». Ella levantó sus ojos verdes hacia él. «Los hombres que vinieron por mí hace una semana eran mis hermanos, mi familia, y yo estaba tan aterrada que corrí, descalza, a través de la lluvia, hacia un extraño. Eso te dice algo. Te dice que eres más valiente de lo que crees», respondió André, «porque elegiste cambiar, elegiste hacer lo correcto, aunque eso significara perderlo todo». «Perdí todo», dijo Ramona, pero su voz no era amarga, era reflexiva. «Mi familia, mi dinero, mi identidad. Soy una mujer rica que ahora no tiene nada. Estoy en un sótano mojado con un hombre que no conozco. Y de alguna forma, esto se siente más real, más verdadero, que cualquier cosa que haya experimentado». André se acercó más. No demasiado, solo lo suficiente para que ella pudiera verlo claramente. «¿Cuál es tu nombre completo?», preguntó.
Me dijiste Ramona, pero ¿cuál es realmente tu nombre? Ramona Delgado, respondió ella, hija de Víctor Delgado, quien controla la mitad de los narcóticos que entran a Buenos Aires, hermana de Miguel y Carlos, quienes administran la distribución, y tía de docenas de traficantes y asesinos. Hizo una pausa. Pero ese nombre no es mío, no realmente. Ese nombre le pertenece a la familia, a su legado, a sus crímenes. Yo no sé quién soy realmente. André extendió su mano lentamente, dándole la oportunidad de rechazarlo. Ella la tomó. Entonces descubramos quién eres, dijo. Lejos de ese nombre, lejos de ese dinero. Aquí, en este sótano, con un hombre pobre que trabaja con sus manos. Esa noche pasaron hablando, horas y horas de conversación que fue como excavar capas de tierra para encontrar piedras preciosas. André le preguntó qué amaba. Ramona respondió que amaba los libros. Desde niña había encontrado en la literatura un escape del mundo oscuro que la rodeaba. Amaba a García Márquez, a Cortázar, a Borges. Amaba soñar a través de las páginas. André le contó de las veces que trabajaba en construcciones, observando los árboles que crecían en medio de la ciudad, como la naturaleza siempre encontraba un camino, como eso lo mantenía esperanzado. Ramona le preguntó sobre Mateo. André se iluminó, hablando de su hijo con una ternura infinita, de cómo le había enseñado a cocinar, a limpiar, a ser hombre decente, de cómo Mateo quería estudiar sistemas, crear programas de computadora, salir de la pobreza pero sin abandonar sus valores. Tienes mucho que enseñarle, dijo Ramona, más que lo que cualquier dinero podría comprar. Y tienes mucho que aprender, respondió André. Eres joven todavía, tienes tiempo. Ramona se movió más cerca de él, no de forma seductora, sino como si buscara calor, como si buscara protección, como si buscara simplemente sentir que no estaba sola. ¿Tienes miedo?, preguntó ella. Sí, respondió André honestamente. Tengo miedo de que te encuentren. Tengo miedo de no poder protegerte. Tengo miedo de los hombres que te buscan, pero tengo más miedo de dejarte ir. Ramona lo miró y en sus ojos verdes había lágrimas, pero también había algo más, esperanza quizás, o el comienzo de algo que ambos sentían, pero no se atrevían a nombrar aún. Cuando era pequeña, dijo Ramona, su voz casi un susurro, leí un cuento de García Márquez sobre dos amantes que se encontraban en la vejez después de separarse. Y pensé que era la cosa más triste del mundo, que la vida te separara del amor. Pero ahora pienso que quizás el verdadero amor es encontrar a alguien cuando estás completamente destrozado, cuando no tienes nada que ofrecer excepto tu verdadero yo, y que él o ella te ame de todas formas. André levantó su mano y suavemente, con la delicadeza de quien toca algo sagrado, limpió una lágrima de su mejilla. Entonces, es amor, dijo, porque yo estoy aquí, completa y totalmente aquí, con toda mi pobreza, todas mis cicatrices, todas mis inseguridades, estoy aquí. Ramona se inclinó hacia adelante. Sus labios encontraron los de André. Fue un beso que fue más que físico. Fue un acuerdo, una promesa, una declaración de que algo extraordinario estaba sucediendo entre ellos. Cuando se separaron, André apoyó su frente en la de ella. Mañana, dijo, tenemos que hacer un plan real, contactar a las autoridades correctas, testificar, salir de esto de forma legal. Lo sé, respondió Ramona, pero esta noche solo quiero estar contigo, quiero olvidar quién fui, quiero ser solo Ramona, quiero que me ames como si fuera una mujer ordinaria, no una millonaria fugitiva. Ya, lo hago, dijo André. Desde el momento en que te vi bajo la lluvia, mojada y aterrada, ya lo hago. Se abrazaron en la oscuridad del sótano, con el calor de la estufa pequeña envolviéndolos.
con el mundo exterior olvidado por un momento. Fue el primer acto verdadero de amor, no físico, aunque también fue físico. Fue emocional. Fue la fusión de dos personas que habían estado viviendo vidas separadas, finalmente encontrando la otra mitad de sí mismas. Esa noche, en un sótano sucio en las afueras de Buenos Aires, un hombre pobre y una mujer millonaria descubrieron que el amor no tiene nada que ver con el dinero, tiene todo que ver con verse realmente, con aceptar lo que ves, con estar dispuesto a arriesgarlo todo. Lo que no sabían era que la prueba real aún estaba por venir, que los obstáculos que enfrentarían serían infinitamente más complicados que cualquier cosa que hubieran imaginado, porque el mundo, la sociedad, la familia de Ramona y la realidad misma no iba a permitir que este amor creciera sin luchar desesperadamente por destruirlo. Han encontrado el amor, pero pueden sobrevivir a la tormenta que se aproxima. ¿Qué sucederá cuando el mundo descubra que están juntos? Continúa en la parte 3, donde todo se complica. Parte 3. La tormenta se desata 3 días en el sótano, 72 horas que se sintieron como una eternidad comprimida en un espacio tan pequeño que sus respiraciones casi se tocaban. André y Ramona habían hablado de todo, de sus miedos más profundos, de sus sueños imposibles, de las cicatrices que llevaban en el alma. Pero la realidad tiene una forma cruel de interrumpir incluso los momentos más sagrados. André había salido brevemente a conseguir comida y un periódico. Lo que encontró lo dejó helado. La tapa de Clarín mostraba una fotografía: Ramona Delgado, reportada como desaparecida. Se busca información sobre paradero de empresaria de renombre, decía el titular. Pero en las líneas pequeñas, lo oscuro de la verdad emergía. Se presume que está siendo retenida contra su voluntad por un sujeto desconocido. Mentira. Una mentira perfectamente construida. Su familia había dado un giro de 180 grados en la narrativa. Ramona no era una fugitiva, era una víctima, una mujer secuestrada por un delincuente, y él, André Martínez, era el criminal. Cuando André le mostró el periódico a Ramona, ella se derrumbó. Literalmente, sus piernas cedieron y se desplomó contra la pared del sótano. Lo sabía, susurró. Sabía que harían algo como esto. Mi padre es un maestro de la manipulación. La gente querrá protegerme. La policía estará buscándote. Habrán ofrecido recompensa. Todo el mundo estará en tu contra. Entonces necesitamos ir a las autoridades correctas, dijo André. Necesitamos testigos, pruebas, tu testimonio. ¿Y quién me creerá?, preguntó Ramona, su voz rota. Soy la hija de un narcotraficante. Soy una millonaria mimada que huyó de su familia, y tú eres un trabajador sin ningún antecedente, sin dinero para un abogado, sin poder. Fue entonces cuando escucharon los autos. Primero fue el sonido distante de motores múltiples, luego más cerca, mucho más cerca. Andrés salió corriendo del sótano, subió al nivel principal de la casona abandonada y miró a través de una grieta en la pared. 3 autos negros, hombres con armas. No eran policía, eran los hombres de la familia Delgado. Habían encontrado el camión. El pánico se instaló en el pecho de André como un invasor no invitado. Bajó corriendo al sótano. Tenemos que salir, ahora. Por la parte de atrás. Ramona lo siguió sin preguntas. Conocía a estos hombres. Sabía exactamente qué eran capaces de hacer. André conocía la casona. Había trabajado en demoliciones aquí una vez. Sabía que había una ventana de sótano en la parte trasera, pequeña, pero pasable. Corrieron a través de la oscuridad, sus manos entrelazadas, el sonido de sus corazones latiendo más fuerte que sus pasos. Fueron afuera, a través del lodo, hacia la carretera lateral. El camión estaba comprometido.
Tenían que correr a pie. Durante una hora, André y Ramona corrieron a través de las calles sin iluminar de Moreno. Pasaban por áreas donde nadie preguntaba preguntas, donde la gente estaba acostumbrada a ver gente corriendo, escondiéndose. Finalmente, llegaron a una estación de tren. André sacó el dinero que le quedaba del efectivo, suficiente para 2 boletos a La Plata. Subieron al tren en el último segundo, justo cuando las puertas se cerraban. Se sentaron en el vagón casi vacío, respirando pesadamente, sus manos aún entrelazadas. André miró a Ramona, esta hermosa mujer que había entrado en su vida hace apenas una semana, que ya había cambiado todo. «Esto es un desastre», dijo él. «Ahora soy oficialmente buscado. Tu familia cree que te he secuestrado. Mi hijo está solo en la casa, probablemente asustado porque no he llamado». «Lo siento», susurró Ramona, las lágrimas corriendo por su rostro. «Lo siento tanto. Esto es por mí. ¡Oh, culpa! Yo te lo hice». André levantó su rostro entre sus manos. «Mírame, mírame directamente. Nada de esto es tu culpa. Tu familia es culpable. Los hombres que matan son culpables. Yo elegí ayudarte. Yo elegí amarte. Eso es en mí, no en ti». «¿Pero por cuánto tiempo?», preguntó Ramona. «¿Por cuánto tiempo podemos hacer esto? Correr eternamente, vivir siempre con miedo». Fue una pregunta que André no podía responder. En La Plata, André encontró un cibercafé. Necesitaba contactar a alguien. Cualquiera. Abrió un correo electrónico anónimo y escribió un mensaje a una dirección que había encontrado en línea. Era de un periodista que escribía sobre crimen organizado en Buenos Aires. Un hombre que había enfrentado a la familia Delgado antes. «Tengo información sobre Víctor Delgado y su operación», escribió André. «Tengo una testigo, alguien dispuesto a testificar, pero necesito protección». La respuesta llegó en una hora. El periodista se llamaba Roberto Castellanos. Había estado investigando a la familia Delgado durante 3 años. Una testigo era exactamente lo que necesitaba. «Quiero reunirme», escribió, «en un lugar público, mañana, Café Martínez en Corrientes y 9 de julio. André y Ramona pasaron la noche en otro hotel barato, pero esta vez Ramona estaba diferente. El miedo había sido reemplazado por una rabia tranquila, una determinación. «Voy a hacerlo», dijo. «Voy a testificar, voy a contar todo lo que sé, todos los nombres, todas las operaciones, todos los asesinatos. Voy a destruir a mi familia». «¿Estás segura?», preguntó André. «Una vez que hagas esto, no hay vuelta atrás. Se acabó el ser la hija de Víctor Delgado. Te convertirás en la mujer que destrozó el imperio de su familia». «Ya no soy su hija», respondió Ramona. «Dejé de serlo hace años, solo que no lo sabía. Soy Ramona Delgado que eligió cambiar, y voy a hacerlo». El día del encuentro, André tenía un mal presentimiento. No podía explicarlo, solo lo sentía en sus huesos, en el lugar donde vivía su instinto de supervivencia. Se reunieron con Roberto en el café. El periodista era un hombre de 50 años, con ojos que habían visto demasiado, que habían escrito demasiado. Inmediatamente reconoció a Ramona. «Santo Dios», dijo. «Eres tú, la hija de Víctor Delgado». «Fui», corrigió Ramona. «Ahora soy solo Ramona». Durante 2 horas, ella habló. Contó historias de asesinatos coordinados desde el comedor de la mansión familiar. Nombró a policías corruptos, a políticos pagados, a jueces que fueron comprados. Describió operaciones de narcotráfico que movían millones. Y contó la historia de cómo su padre había hecho matar a un abogado porque amenazaba sus negocios. Roberto grababa todo en su teléfono. Fue cuando salían del café cuando André vio a los hombres. 3 de ellos, el mismo tipo de hombres que habían estado en la casona abandonada. Pero esta vez no estaban solos. Había más, en diferentes ángulos, rodeándolos. «Corre», susurró André a Ramona.
Ella no lo hizo. Se quedó congelada. ¡Corre!, gritó él, empujándola suavemente en la dirección opuesta. André se enfrentó a los hombres. No sabía cómo pelear. Era un trabajador, no un guerrero. Pero su cuerpo actuó por instinto. Sus músculos de años de trabajo se movieron con poder que no sabía que tenía. El primero que lo atacó fue derribado con un golpe limpio. El segundo lo golpeó en las costillas. El aire salió de los pulmones de André. Sintió el dolor, puro, absoluto, desgarrador. Pero Ramona estaba corriendo. Cuando más hombres llegaron, André estaba en el suelo sangrando. Pero Ramona ya estaba en la estación de tren con Roberto. Habían escapado. Él había logrado su objetivo. Cuando lo arrestaron, André sonrió. A través del dolor, a través de la sangre, sonrió. Porque Ramona era libre. Y eso era lo único que importaba. En la comisaría lo acusaron de secuestro, pero también lo cuestionaron sobre Ramona. Aquí fue donde las cosas se aclararon. Los corruptos no estaban entre los detectives locales. Había oficiales honestos, oficiales que querían justicia. Cuando le dijeron a André que Ramona estaba con Naciones Unidas bajo custodia de protección de testigos, que su testimonio había iniciado una investigación federal, que su padre había sido arrestado, que las operaciones estaban siendo desmanteladas, cuando le dijeron todo eso, André lloró. No por sí mismo, lloró porque sabía que Ramona viviría, que tendría un futuro, que su sacrificio había significado algo. Lo que no sabía era que ella también estaba llorando. En una casa segura, bajo custodia protectora, Ramona leía cada reporte sobre su padre, sobre sus hermanos siendo arrestados. Leía sobre André en la cárcel, acusado falsamente, pero conociendo la verdad. Y sabía, con la certeza de alguien que finalmente había encontrado su propósito, que lo que los separaba ahora era solo tiempo, que algún día, de alguna forma, encontrarían el camino de vuelta el uno al otro. Espera, queremos escuchar tu pensamiento. ¿Qué crees que sucederá ahora? Déjanos un comentario y cuéntanos. ¿Crees que André y Ramona se reunirán? ¿Debería André haber dejado que ella testificara? ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Cómo debería terminar esta historia? ¿De dónde nos estás viendo? ¿Argentina? ¿Otro país? Adoramos saber de dónde nos acompañas. Cada comentario nos ayuda a crear mejores historias para ti. Tu voz importa. Tu opinión importa. Parte 4. El regreso del amor. La cárcel de Flores era un monumento a la desesperanza. Paredes grises, barrotes oxidados, el olor de cientos de hombres atrapados en espacios muy pequeños. André había pasado 94 días aquí. 94 días que parecían 94 años. Su celda era compartida con un hombre llamado Carlos, un vendedor de drogas de poca monta que había aprendido a no hacer preguntas. El sistema lo había soltado provisionalmente después de 6 meses, así que André tenía la celda casi para sí solo. Lo que lo mantenía vivo era una sola cosa: las cartas. Ramona escribía cada día, cartas que burlaban la censura porque Roberto, el periodista, tenía conexiones que permitían entregarlas personalmente a André. En las cartas, Ramona escribía sobre todo: sobre su vida en custodia protectora, sobre los trabajadores sociales que intentaban ayudarla a reconstruirse, sobre los momentos en que veía la lluvia desde la ventana y recordaba aquella noche en la carretera cuando él la recogió. «Mi amor», escribía ella, su letra elegante cubriendo páginas enteras. «Hoy fui a la biblioteca, leí a García Márquez otra vez, ese cuento sobre los amantes que se encuentran en la vejez. Y pensé en ti, pensé en que estamos viviendo nuestro propio cuento mágico, separados pero unidos, presos pero libres, porque nuestro amor es más fuerte que cualquier barrera que el mundo pueda construir».
André leía y relía esas cartas hasta que las palabras se desvanecían del papel. Las guardaba bajo su colchón como si fueran oro puro. Entonces llegó el día. Un abogado fue a buscarlo. Un abogado verdadero, no de oficio. Era un hombre joven, con traje caro, pero con ojos honestos. Le dijo a André que el caso estaba siendo reabierto. El testimonio de Ramona fue conclusivo, explicó. Su familia controlaba a los jueces, pero esta vez hemos traído jueces federales. Pruebas de narcotráfico, soborno, asesinato, todo está abierto. Y respecto a ti, el secuestro no se sostiene. Hay videos de ti ayudándola a entrar al camión, pero también hay contexto. Ella estaba en peligro. La ley permite acciones defensivas. André apenas podía respirar. ¿Qué significa eso?, preguntó. Significa que vas a salir, hoy, con libertad provisional. El juicio es en 2 meses. Pero basándome en las pruebas y considerando tu falta de antecedentes previos, el juez ha decidido permitir tu liberación. André salió de la cárcel a las 3 de la tarde de un viernes de abril. El cielo estaba nublado, pero había momentos donde el sol se filtraba entre las nubes. Hacía calor. Olía a ciudad, a diésel, a vida real. Llevaba la misma ropa que había usado cuando fue arrestado, pantalones viejos y una camiseta desgarrada. Camino a casa desde la cárcel, caminó las calles de Buenos Aires como si estuviera redescubriéndolas. Cada esquina, cada árbol, cada rostro de transeúnte era un milagro. Estaba vivo, estaba libre. Cuando llegó a su departamento, Mateo estaba esperando afuera. Su hijo había crecido, o al menos eso le pareció a André. 16 años convertidos en 17 en cuestión de meses. Más alto, más hombre, y cuando vio a su padre, lloró. Se abrazaron en la escalera del edificio, ambos llorando, ambos murmurando el nombre del otro. No había palabras suficientes para expresar lo que habían estado atravesando. Creí que no volvería a verte, susurró Mateo. Nunca, respondió André, besando la cabeza de su hijo. Nunca te dejaría, nunca podría dejarte. Esa noche cocinaron juntos, la primera comida que compartían en 3 meses. André escuchó a Mateo hablar sobre la escuela, sobre sus amigos, sobre cómo había estado trabajando part-time en un café para ayudar con los gastos. Deberías haber estudiado, dijo André, no trabajar. Tenía que hacerlo, respondió Mateo simplemente. Necesitábamos dinero y además necesitaba pensar que podía controlar algo, que podía ayudarte de alguna forma. André vio a su hijo verdaderamente por primera vez. Vio a un joven que había madurado demasiado rápido. Vio a sí mismo reflejado en esos ojos. He conocido a alguien, dijo André después de la cena, mientras limpiaban los platos. Mateo se congeló. ¿A alguien como en una mujer? Sí, respondió André. Es una historia complicada, pero sí, me enamoré, y ella me amó a cambio, y por ella estuve en la cárcel, y haría todo de nuevo. Mateo lo miró como si viera un extraño. ¿Quién es ella? Su nombre es Ramona, y mañana voy a conocerla nuevamente. El punto de encuentro era el Parque Centenario, un lugar neutral, seguido por oficiales de protección de testigos que observaban desde la distancia. Ramona estaba bajo custodia protectora hasta que el juicio fuera completado. André llegó temprano. Caminó alrededor del parque, sus manos temblando. ¿Y si ella ya no sentía lo mismo? ¿Y si 3 meses en custodia la había cambiado? ¿Y si todo lo que habían compartido había sido producto de la adrenalina y el miedo? La vio antes de que ella lo viera. Estaba sentada en una banca bajo un árbol de jacarandá, sus flores púrpuras cayendo suavemente alrededor de ella como si fuera parte de un sueño. Llevaba un vestido simple, azul claro, nada lujoso, nada que hablara de su riqueza anterior. Su cabello castaño se movía con la brisa.
Cuando levantó la vista y lo vio, su rostro se iluminó de una forma que hizo que André olvidara cómo respirar. Se levantó y corrió hacia él. No fue un encuentro formal, fue urgente, desesperado, la colisión de dos personas que habían sido separadas y que finalmente estaban juntas de nuevo. Se abrazaron con la fuerza de quienes sabían exactamente lo que podrían haber perdido. «Creí que no te vería más», lloró Ramona contra su pecho. «Estoy aquí», respondió André, sus manos acariciando su cabello. «Estoy aquí, y no voy a irme, nunca». Se sentaron en la banca. Durante un largo tiempo, simplemente se sostuvieron. No necesitaban hablar. Las palabras parecían insignificantes comparadas con lo que sus cuerpos se decían el uno al otro. Finalmente, Ramona comenzó a hablar. «Mi padre fue condenado a 20 años», dijo. «Miguel a 25. Carlos está en fuga, pero será encontrado. Toda la operación está siendo desmantelada. Todo». «¿Y tú?», preguntó André. «Yo tengo una segunda oportunidad», respondió Ramona. «Una nueva identidad, en cierto sentido. El gobierno dice que después del juicio seré libre de rehacer mi vida. Seré libre de elegir quién quiero ser». «¿Y quién quieres ser?», preguntó André. Ramona lo miró directamente a los ojos. «Quiero ser tu esposa. Quiero ser la madrastra de Mateo. Quiero vivir una vida simple con el hombre que me salvó, no solo de la muerte, sino de seguir siendo la hija de mis padres». André sintió como si su corazón estuviera a punto de explotar de pura alegría. «Es demasiado», dijo. «Tienes una segunda vida. Puedes tener lo que quieras. Dinero, educación, el mundo». «Tuve dinero», respondió Ramona, «y fue una prisión. Tuve educación en escuelas exclusivas y aprendí a ser falsa. Pero tuve 3 días contigo, en un sótano, y aprendí que es real. Aprendí que es el amor». Ella tomó su mano. «Además, no es sacrificio si es lo que deseo, es libertad». El juicio fue breve. La evidencia era abrumadora. Víctor Delgado y sus hijos fueron condenados. Ramona testificó con una voz clara y fuerte, nombrando cada crimen, cada víctima, cada momento en que el dinero de su familia había causado sufrimiento. André fue exonerado. El juez fue explícito. El acusado actuó en defensa de una víctima. No hay crimen aquí, solo humanidad. 1 año después, André y Ramona se casaron en la iglesia de La Boca, la misma iglesia donde el padre Miguel había bautizado a Mateo 16 años atrás. Fue una boda pequeña. Mateo fue el padrino. Roberto, el periodista, fue testigo. Unos pocos amigos del barrio asistieron. No había flores caras. Ramona llevaba un vestido blanco simple que ella misma había hecho, pasando horas en la costura, aprendiendo una nueva habilidad. André usaba un traje de segunda mano, pero se vería como un rey en las fotos. Después de la ceremonia, fueron a cenar a un pequeño restaurante en San Telmo, el mismo donde André había llevado a Mateo años atrás, en su cumpleaños. Comieron carne asada y bebieron vino tinto barato. Rieron, lloraron, hablaron sobre el futuro. «Quería preguntarte algo», dijo André mientras comían postre. «¿Qué?», preguntó Ramona. «Ramona, cuando estábamos en el sótano me dijiste que no sabías quién eras, que querías descubrirlo conmigo». «Sí», respondió ella. «¿Lo descubriste?», preguntó. Ramona sonrió, la misma sonrisa que lo había enamorado aquella primera noche en la lluvia. «Descubrí que soy fuerte, que soy capaz de cambiar, que puedo amar a un hombre pobre sin resentimiento, que puedo ser madre, que puedo ser feliz sin lujos. Descubrí que soy Ramona, solo Ramona, y eso es más de lo que jamás imaginé que podría ser». 5 años después, André y Ramona vivían en una pequeña casa en las afueras de Buenos Aires. No era lujosa, era modesta, acogedora, llena de libros, muchos.
libros y amor. Había dos bebés, una niña llamada Elena y un niño llamado Miguel, en honor a un hombre diferente, no el hermano de Ramona, sino Miguel de Cervantes, el autor que ambos amaban. Mateo estaba terminando su carrera en sistemas. Vendría a visitarlos los fines de semana y jugaba con sus hermanos pequeños, mostrándoles cómo funcionaban las computadoras. Ramona había comenzado a trabajar como asesora para una organización que ayudaba a víctimas de crimen organizado. Su historia, convertida en cambio social, se había convertido en su vocación. André seguía trabajando en construcción, pero ahora era supervisor. Ganaba más dinero, suficiente para una vida digna, suficiente para que Ramona pudiera trabajar en lo que amaba sin preocuparse por dinero. Una noche, mientras Ramona dormía y los niños descansaban, André estaba leyendo en la sala. Encontró un libro marcado en la mesa, 100 años de soledad de García Márquez. Abierto en la página donde estaba la historia de los 300 amantes que se encuentran en la vejez, Ramona había subrayado un párrafo: lo importante es no dejar de amar, porque el verdadero amor no envejece, no se desvanece, solo se profundiza, solo se hace más real. Al lado, ella había escrito a mano: este es nuestro cuento, mi amor, este es nuestro final. André lloró. Lloró de gratitud, lloró de alegría. Lloró porque años atrás, cuando recogió a una mujer aterrada en la carretera, nunca supo que estaba recogiendo su propio futuro, que la pobreza y la riqueza no importaban, que los mundos separados podían unirse si dos personas eran valientes, que el amor verdadero no era un lujo, era la única riqueza real. Cierre simbólico. En la casa de André y Ramona, en la sala donde duermen sus hijos, hay una fotografía. No está en un marco de plata, está pegada en la pared, en un marco de madera que Mateo hizo en la escuela. Muestra a dos personas bajo la lluvia, un hombre pobre ayudando a una mujer aterrada a subir a un camión viejo. Es una fotografía de la amistad de Mateo, quien decidió documentar la historia de sus padres. Debajo de la fotografía hay una frase escrita a mano por Ramona. En aquella noche mojada, un padre pobre recogió a una mujer llorando en la carretera, y ambos descubrieron que la verdadera riqueza no era dinero, era encontrar a alguien que te ama exactamente como eres. Fue el mejor viaje de nuestras vidas. Porque al final, en la ciudad de Buenos Aires, donde millones de historias se entrelazan cada día, la de André y Ramona se convirtió en una leyenda, la de un hombre sin nada que lo perdió todo para ganar el verdadero amor, la de una mujer millonaria que lo dejó todo para convertirse en infinitamente rica en lo que importa. Sus mundos no solo se unieron, se fusionaron completamente y vivieron, no perfectamente, pero realmente, profundamente, completamente. Y eso, al final, era todo lo que importaba. Fin. Pero tú eres parte de esta historia. ¿Te gustó? Queremos saber todo. Comenta ahora. Y cuéntanos, ¿cuál fue tu momento favorito de la historia? ¿Crees que André y Ramona hicieron lo correcto? ¿Qué parte te tocó más el corazón? ¿De dónde nos estás viendo? ¿De Argentina, México, España, Colombia? Adoramos saber de dónde nos acompañas en el mundo. ¿Compartirías esta historia con alguien que amas? Tu opinión es el corazón de lo que hacemos. Cada comentario nos inspira a crear historias más bonitas. Ahora te pedimos un favor especial. Si esta historia tocó tu alma, suscríbete para que no te pierdas nuestras próximas historias épicas de amor, sacrificio y transformación. Dale like si crees que merece tu corazón y el de tus amigos. Comenta abajo. Cuéntanos desde dónde nos ves, qué país, qué ciudad, qué parte del mundo. Es increíblemente especial para nosotros saber de dónde viene nuestro público. Comparte con alguien que necesite creer en el amor verdadero
en la segunda oportunidad, en la transformación. Porque al final de todo, solo queremos que sepas, hay alguien allá afuera para ti, alguien que te verá realmente, alguien que te amará no por lo que tienes, sino por quien eres. Gracias por estar aquí. Gracias por creer en André y Ramona. Gracias por ser parte de esta comunidad de gente que aún cree en historias verdaderas de amor. Nos vemos en la próxima historia. Fin.